Gracias por cada mañana sintonizar esta conexión con su salud. Aspiramos a que usted tenga mejor calidad de vida y con esto un bienestar en conjunto, usted y su familia. A través de la señal de Teleuniverso en esta responsabilidad de llevar información certera y veraz en salud, gracias a la compañía de nuestros especialistas invitados. Hoy, alguien que nos complace cada vez que está en cabina, la doctora Priscila Lora, nutrióloga clínica, quien es una amiga de la casa. Doctora, muy buenos Correcto. días y bienvenida. Hola, buenos días, Dalma. Nueva vez, gracias por la invitación. Entonces, nosotros como que estamos haciendo los colores navideños. Señores, ya que estamos ya en Correcto. momento festivo, es noviembre, ya, ¿verdad? Y nos estamos poniendo como que en esa actitud. Aunque en esta ocasión vamos a hablar del tema de la nutrición, la buena alimentación para los pacientes diabéticos, dado que estamos en el mes de esa concienciación, en una semana especial, pues por este tema y todo el mes de noviembre. Doctora, ¿cómo recibir un diagnóstico de diabetes? Pues influye también en saber que tenemos que mejorar los hábitos alimenticios. Sí, realmente a veces pasa como que uno, tal vez como médico, no piensa que el paciente se siente afectado emocionalmente, pero sí, uno nunca puede tomar por sentado los sentimientos y emociones de un paciente tras recibir este diagnóstico, porque hasta cierto modo cambia un poco la vida de estas personas a la hora de lo que es tal vez el compartir las elecciones que debe de tomar a la hora de comer. Pero ya con lo que es educación alimentaria se van dando cuenta que realmente su vida puede ser prácticamente normal y simplemente saber disfrutar de la vida con lo que tenemos. ¿Por qué la alimentación juega un papel tan importante en el manejo correcto también de la diabetes y en tener pues mejores hábitos? Bueno, pues porque realmente la diabetes, ¿verdad? Es un trastorno donde se afecta lo que es la metabolización de la glucosa en el cuerpo. Entonces, a partir de los carbohidratos que ingerimos de la dieta, pues puede haber un descontrol de la glucosa. Entonces, por eso que es tan importante el control de los carbohidratos con más exactitud a la hora de una persona ser diagnosticada con diabetes. Doctora, ¿por qué se hace tan difícil? Es tanto lo que hablamos de la alimentación correcta, no únicamente en este mes de noviembre por el tema de la diabetes, sino sabemos que hasta por moda que se quiera tomar, ahora el tema de las redes sociales, hasta a veces saturan con el tema de la buena alimentación. Sin embargo, los casos que demuestran lo contrario, de que las personas pues no se ciñen a un plan alimenticio, pues pareciera que lo que parece moda no es así. Sí, realmente no nos podemos llevar de todo lo que tiene que ser con modas y modas. O sea, las modas siempre son pasajeras, aunque dice que siempre regresan, pero con sus respectivos cambios. Van y vienen, pero con el tema de la diabetes no todo va y viene. O sea, entonces hay cosas que simplemente no podemos modificar, que deben ser como son. Doctora, ¿por qué a pesar de que se ha puesto de moda redes sociales, es mucho lo que se habla de alimentación saludable, de tener cuerpos fit, aún así las personas siguen resistiéndose a llevar estilos de vida que complementen, tal vez se complementen con dietas más saludables? Sí, mira, realmente las modas van y vienen. Pero hay cosas que realmente en la alimentación no lo podemos someter a la moda del momento, sino que simplemente tienen que ser como deben de ser para el beneficio de esa persona. O sea, el ejercicio sé que también es parte de los cambios en el estilo de vida y también no debe ser por moda, o sea, porque así mismo como se toma por la moda, así mismo se puede también abandonar. Entonces, lo ideal es adaptar un estilo de vida, es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, no por moda, sino un nuevo estilo de vida. Hay probabilidades de que si tenemos estilos de vida desde temprana edad saludables, no desarrollar diabetes a pesar de que tal vez la pudiéramos tener de manera hereditaria. Sí, es correcto, o sea,
Hay muchas personas, obviamente, que tienen la carga genética de familiares, de padres, familiares, abuelos, donde ya tienen diabetes, pero sí se hace todo lo posible por tener un estilo de vida lo más saludable, o sea, mantener un buen peso, una buena alimentación y una actividad física sostenible con el tiempo, pues entonces se puede ralentizar la aparición de la enfermedad, así como evitarla por completo. ¿Qué sucede con los niveles con el cuerpo cuando los niveles de glucosa aumentan? Usted habla ahorita de los carbohidratos y ese efecto, pero Correcto. cuando pasa como que yo siento que el azúcar se me bajó, tengo que comerme algo dulce. ¿Eso realmente se da? ¿Cuál es el efecto químico que pasa con nuestro cuerpo y el versus la alimentación? Claro, sí, bueno, pues, o sea, cuando esa manifestación que tú hablas, eso es una hipoglicemia. Eso realmente le pasaría mayormente a los pacientes diabéticos insulino dependientes, que tal vez se excedan de la cantidad de insulina que necesiten al día o en caso de que no se haya alimentado adecuadamente durante ese día, entonces hay un descenso muy brusco de la glucosa, o sea, la glicemia, la cantidad de azúcar que está en el torrente sanguíneo y da esas manifestaciones de ansiedad, de irritación, sudoración fría, palidez cutánea, puede, o sea, hasta desmayarse la persona. Pero cuando hablamos de descontrol metabólico por hiperglucemia, o sea, la elevación constante de la glucosa sanguínea en sangre por ya sea mala alimentación o que no está utilizando su medicación adecuada, o sea, ya sea pastillas o insulina, entonces la persona puede, o sea, padecer de hiperglucemia. Las manifestaciones, hay manifestaciones de corto plazo y manifestaciones de largo plazo. Claro está, las manifestaciones de largo plazo siempre son las mucho más peligrosas. Lamentablemente esas no dan síntomas en los inicios, pero cuando ya viene la manifestación del síntoma, que normalmente suele dar en años, son ya manifestaciones muchas veces irreversibles y severas. Dentro de ella está la retinopatía diabética, donde el paciente va perdiendo la visión, la nefropatía diabética, donde los riñones se van dañando. También puede haber acúmulo de grasa en las arterias, te predispone a enfermedad cardiovascular, evento cerebrovascular. Entonces, realmente, cuando hablamos de diabetes, muchas veces, como no da síntomas, como decía al inicio, la gente, bueno, pues lo toma como un poco a la ligera, pero cuando viene a dar en 5, en 7, en 10 años, muchas veces el daño es mucho más severo y como te decía, irreversible. Es decir, que tomando acciones a tiempo, es increíble cómo podemos evitar esos daños a largo plazo. Correcto, yo siempre le digo a mis pacientes, el cambio que usted haga hoy, de eso depende su futuro, o sea, su mañana. Antes de entrar a la siguiente pregunta y directo con eso, yo sé que ustedes también están esperando esas preguntas que también ya nos han compartido a través de las redes sociales, familiares, cuidadores que están luchando con esos pacientes diabéticos que no paran la boca, como dicen, ¿verdad? En buen dominicano. Usted habla de eso, o sea, lo que yo haga hoy, y también eso vale también a nivel de la alimentación, es como ese ahorro para el futuro. Pero doctora, ¿cómo controlar ahora? Si hay tantas tentaciones, sé que los pacientes llegan donde usted buscando el acompañamiento para poder pues lograr ese tal vez ese plan alimenticio ideal. Hay que dejar de comer realmente para poder tener mejor salud o hay que tal vez dejar de comer esas cosas que nos gustan. ¿Cómo hacer un equilibrio? Bueno, la clave de la nutrición está en la moderación. O sea, no hay que restringirse de absolutamente todo. Y en la diabetes es simplemente eso, o sea, saber cómo balancear estos alimentos, saber en qué orden comerlos, cómo comerlos, con qué acompañarlos también. Y obviamente tratar de que los alimentos que nos gustan, que sabemos que tal vez no son tan nutritivos, que son altos en carbohidratos, altos en azúcares, pues dejarlo para esos momentos especiales de la vida. Un cumpleaños, una actividad que se dé una vez al mes, tal vez en su oficina, en la casa, para no incorporarlos en el diario vivir. Pero realmente no hay que eliminar por completo tal vez todos los grupos de alimentos. O sea que la alimentación tampoco tiene que ser en exceso, o sea, eliminación en exceso de todos los alimentos. O sea, como te decía, es un equilibrio.
¿cuáles serían esos alimentos que usted a una persona diabética le diría, esto es lo primero que vamos a eliminar de tu dieta? Bueno, tú sabes que aquí en nuestro país tenemos una dieta que se basa en una alta ingesta de carbohidratos, comemos mucho carbohidrato. Dentro de ello está el arroz, se come mucho arroz. Entonces el arroz tiene lo que se llama en nutrición un alto índice glucémico, o sea, la capacidad de este alimento para elevarnos la glucosa en sangre. Entonces es uno de los alimentos que yo siempre le sugiero al paciente, tal vez no que se elimine del todo, sino que moderemos la cantidad para bajar un poco la carga glucémica. También es importante saber cómo lo acompañamos y en qué orden lo comemos. Pero sí, definitivamente un alimento que siempre sugerimos que se elimine por completo es el azúcar, o sea, el azúcar de mesa. ¿Por qué? Porque realmente el azúcar no contiene ningún nutriente. No tiene vitaminas, no tiene minerales, nada. Eso nada más para mandarle al cerebro esa sensación de placer. Correcto, correcto. Entonces, si es algo que realmente no te va a nutrir, no te va a aportar nada a tu salud, entonces, y lo que, ¿verdad?, te va a causar es un mayor daño, entonces, ¿para qué incorporarlo? Entonces, simplemente es aprender y adaptarse. Yo sé que ustedes quieren saber qué otros alimentos están nuestros familiares diabéticos tomando, comiendo, que no deberían ser. La doctora Priscila Lora continuará hablándonos de ellos después de la pausa. Agradecida con mis amigas de Vicky Modas, así que hoy me envían de verde esperanza. Esta pieza fabulosa es un enterizo. Vayan a nuestras redes sociales, también a la de ellas, que también la voy a estar compartiendo desde que termine el programa. Espectacular, súper cómodo. Esto lo encuentra, como les dije, en Vicky Modas, ubicada en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Y ahí ven en pantalla sus teléfonos para que de una vez pregunten por ella. Continuamos compartiendo con la doctora Priscila. Antes de irnos a la pausa, hablamos de esos alimentos que serían los primeros que usted le diría a un paciente recién diagnosticado que hay que eliminar. Hablamos del arroz, que no quiero yo imaginarme cuando lo combinamos con la habichuelita, y mucho que le encanta el arroz, los espaguetis, las pastas y las habichuelas, doctora. O la ensalada de papa, el arroz. ¿Cómo usted maneja toda esta variedad, esta suculencia de nuestra dieta dominicana en los pacientes diabéticos? Sí, es correcto. Bueno, las pastas también influyen bastante porque al ser una harina que ya no está en su estado natural, pues entonces cuando el cuerpo lo metaboliza lo convierte muy rápidamente en glucosa, en azúcar. O sea, no lo sabe diferenciar de si es literalmente azúcar la que le añadimos al café o si es pasta. También el pan blanco. Aquí se come mucho pan. Todo se resuelve con pan. Todo se resuelve. Un día lluvioso, un pan con chocolate, un sándwich de desayuno. La comida fácilmente, si no hay un sándwichito. Y no obstante, o sea, el plato del diario vivir es muy, muy cargado también en carbohidratos, como por ejemplo, hay personas que comen espaguetis con arroz y tostones, o sea, son 3 fuentes diferentes de carbohidratos. Claro, el plátano es un tipo de tubérculo que es un carbohidrato un poco más complejo, pero no deja de ser un carbohidrato, y más cuando lo agregamos con otros 2 tipos de carbohidratos. Entonces, es un poco difícil en esa parte, o sea, reeducar, desmontar todo lo que es una creencia socioculturalmente hablando, desmontarla para volver a reeducar una persona que tiene 30, 40, 50 años alimentándose de una misma manera. Totalmente. Y usted lo decía al principio, el hecho hasta cómo pueden caer en una depresión, en un tema de ansiedad, doctor. Es que, y lo sé por casos cercanos, es que se sienten vacíos, que han sacado una parte de ellos, pero la doctora me quiere matar. Ahora dice que no coma, me pone a comer guineo y lechuga. Entonces, ¿cómo manejan también esos cuadros, ese acompañamiento integral de estos pacientes recién diagnosticados? Sí, realmente... obviamente necesitan siempre un buen apoyo también familiar. Es bueno, muchas veces cuando me mandan los pacientes a la consulta,
yo siempre pregunto con quién vive usted, y mucho más si es un masculino. Pero si es una fémina, claro, también pregunto, ¿usted vive con su hija, vive con nietos, sobrinos, vive con el esposo? Cuando me traiga los resultados, venga acompañado. También suelo preguntar quién cocina en la casa. Eso es muy importante saber quién cocina. Cada familia tiene su metodología, ¿verdad? Si veo también un paciente el cual me está haciendo mucha resistencia a los cambios, bueno, por lo menos allá en el centro contamos con una especialista en modificación de la conducta alimentaria y muchas veces lo derivo hacia ella para que obviamente le dé un buen acompañamiento. Esto es muy importante porque, como te decía al principio, a veces pasamos por alto la parte emocional, pero realmente eso es sumamente importante. Y aquí, doctora, también cómo saber acompañar ese hijo, como usted dice, que tal vez es el cuidador, o ese esposo o esposo, o quien sea que lleve pues este rol. Y el hecho también de que llegue el hijo que nunca está en casa, o el familiar, y cuando llegó, yo voy a complacer a mamá o a papá. Claro, Pero claro. rompe las reglas que ya se llevan. Entonces, como también que usted nos oriente, en casa pueden llevar esto. Sí, es correcto. O sea, por eso es que siempre es bueno instruir también al familiar en cómo debe ser la alimentación de ese familiar, pero también formar como parte de, o sea, que sean como un equipo, que se ayuden el uno al otro, porque también de qué sirve que esa persona, la que está siendo diagnosticada con diabetes, intente en medida de todo lo posible alimentarse bien, comer saludable, elegir los alimentos adecuados, pero el hijo, la esposa o quien sea que conviva, llegue a la casa con una caja de pizza, con un refresco. O sea, hay que ser también solidario, no necesariamente tiene que llegar y decirle te traje esto. O sea, el simple de hecho de tú ver a esa otra persona ingiriendo este alimento, pues obviamente te llama la atención, o sea, vas a querer, aunque no te la brinden. Entonces hay que ser solidario. ¿Cuáles serían esos errores típicos que comete un paciente recién diagnosticado de diabetes o los familiares? Bueno, los errores más típicos es no seguirla, no seguir los cambios, no te podría señalar como algo en específico, realmente es muchas veces como la resistencia al cambio y suele ser obviamente muy indisciplinado todos, no hay como algo en específico que yo te pueda decir, esto es lo que no sigue, es que como que no hay generalidad, los diabéticos tienen esa característica, suelen ser indisciplinados, rebeldes. Y ahora de mal humor también, porque me quitaron lo que más me gusta, y ese café que era con azúcar en la mañana, doctora. Sí, y bueno, y con el respeto a los diabéticos, pero muchas veces se tornan mentirosos. Sí, yo estoy haciendo la cosa como van, yo no me he comido eso, pero sabemos que van y se lo comen escondido. Yo me puse la insulina, pero muchas veces no se la ponen. ¿Usted se puso la 15 unidades? No, dicen que sí, se ponen 10, porque dicen, no, porque yo no soy comelona o comelón. Entonces es un poco difícil realmente esa parte. El tema del consumo también de frutas, porque aunque sean naturales, Claro. tienen azúcar. ¿Cómo es este manejo entonces también? Sí, mira, realmente siempre hay mucho temor con el tema de las frutas. Hay muchos mitos, pero las frutas tienen otro tipo de azúcar que no necesariamente necesita insulina para metabolizarse, o sea que no debe de existir tanto el temor. Además, es la cantidad también que comemos, o sea, tendrías que comer una cantidad exorbitante de frutas al día como para que te eleven significativamente la glicemia. También cómo la comemos o cómo la acompañamos influye mucho en lo que viene siendo la carga glucémica. Entonces, todas esas cosas se toman en consideración y se le instruye al paciente. Cómo comerla, en qué estado de madurez también se debe de comer, con qué se puede acompañar. Si es una fruta que, por ejemplo, tiene un alto índice glucémico, yo siempre sugiero que lo acompañen con una proteína, que la coman antes, para que la carga sea menos y ralentice. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo?
¿Qué proteína y qué fruta? Para que podamos nuestros amigos Sí, televidentes pues bueno, por conectar. ejemplo, como el melón, la sandía, las uvas, que normalmente siempre son como, o el mango, que son frutas que muchas veces se le, siempre, bueno, le meten el cuco, como dicen, a los pacientes para que no la coman. Entonces yo le explico cómo podrían comerla y que entonces en ese sentido no le va a subir mucho lo que es la Y glicemia. tengan un equilibrio, pero doctora, yo conozco Claro, personas que se sientan a comerse un mango y es como una ponchera de mango correcto. en temporada de mangos. Sí, Y eso es lo después que termina decía. en emergencia. Correcto, sobre las cantidades y también el estado de madurez, porque también pasa igual con el guineo. Sí. Si lo comemos en un estado donde está empezando a tornarse maduro, entonces tiene un tipo de almidón mucho más resistente, entonces es más seguro para las personas diabéticas, pasa igual con el mango. Entonces, y obviamente el tema de las cantidades. Como nutrióloga clínica también, es decir, que acompaña a los pacientes que están ingresados en esa dieta que le llevan directamente a habitación. Hemos escuchado y también nos han compartido esas dudas de familiares de que muchas veces la dieta que le toca es lo mismo que le prohíben que coman en casa. ¿Cómo se maneja esto? Mira, es muy difícil. Normalmente existen códigos dietéticos que se establecen en cocina y bueno, uno pone una dieta blanda para diabético, una dieta regular para diabético, dieta diabético renal, pero al final del día son muchas veces muchos pacientes. Y es como para las clínicas yo sé que resulta difícil como personalizar del todo y clasificar a todos los diabéticos. Entonces por eso es como que generalizan una dieta y es muy difícil. Entonces, yo particularmente cuando me toca un paciente diabético que está ingresado, lo intento instruir, o sea, en la habitación. Y yo muchas veces le digo, mire, recuerde que usted tiene este tipo de dieta, pero que si usted ve que le sirven un jugo, una gelatina, bueno, pues ya usted sabe que no debe de comerlo. Que la galletita, que si la yautía. Sí, es correcto. Bueno, la yautía no hay ningún problema que la coma, pero sí aquellas cosas que tienen azúcar añadida, que realmente no tienen ningún valor nutricional, entonces yo le digo, bueno, pues sea juicioso, usted sabe lo que tiene y que no tiene que comer, no porque se lo traigan, no se haga loco y digan, me lo trajeron. No, es que ahí podemos aprovechar. No, esto me lo trajeron de aquí. Doctora, yo no tengo la culpa. Pero es como te digo, es una característica de ellos. Y muchas veces se lo comen, doctora, pero que me lo trajeron. Yo pensé que era usted que me lo había mandado de premio. Es correcto. Doctora, todos los víveres son buenos para los diabéticos, pero esta pregunta la vamos a responder después de la pausa. Siempre agradecidos del favor de su sintonía y también de sentir ese calorcito que nos están dando en nuestras redes sociales, donde estamos como Saludando RD con doble D. Y a quienes nos preguntan, sí, estamos en YouTube cada día, este programa va y se carga ya como un episodio de Saludando. Así que ya saben, contamos con ustedes, compartan, den like y también déjennos sus comentarios, sus dudas y qué programas o qué temas les gustaría que abordáramos en cabina. Doctora Lora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de esos pacientitos, ¿verdad? Pues que ven esas cositas que le llevan cuando están ingresados, como que es un regalito de. Pero ¿qué es lo que realmente más le duele al paciente diabético que le quiten de comer? Bueno, lo que más le duele creo que son los dulces y el pan. Creo que eso es lo que yo más escucho, el pan, o sea, ese como el dolor de ellos. Eh, porque aquí se come mucho pan realmente, es como el comodín de cuando no tenemos acceso a otro alimento, bueno, pues me como un pan con jugo, un pan con chocolate, el pan y obviamente los azúcar, porque aquí se toma mucho jugo. Aquí la gente en República Dominicana toma mucho jugo porque la abuelita, la bisabuela, la tatarabuela, por años y años y años, dijo que si no te quieres enfermar, hay que tomar jugo. Eso es vitamina.
Eso es vitamina, entonces obviamente, como yo decía, la fruta ya tiene su propio tipo de azúcar. Entonces a esto le añadimos azúcar, entonces son dos fuentes de azúcar, o sea que Esos cítricos, doctora, la porción de azúcar que se le echa. se duplica obviamente que cualquier otro tipo de fruta porque es una fruta que carece de básicamente azúcar natural. Antes de irnos a la pausa, dejamos al aire la pregunta de cuáles víveres pueden los diabéticos comer, porque de repente usted lo ve comer, no, pero esto es un víver y dijeron que todo lo que sea de la tierra yo lo puedo comer. ¿Es así para el diabético? Mira, es correcto, la mayoría de víveres son bastante aceptables para los diabéticos. Hay algunos en los cuales tenemos que ser bastante cuidadosos. Dentro de ellos está la papa, la yuca y el plátano. Obviamente creo que la yuca es la que reina y porque es la que contiene más almidón, que tiene un alto potencial de convertirse en azúcar. Pero si comemos casabe, no pasa nada. O sea, y muchas veces me preguntan eso, pero usted me dice que no yuca, pero sí casabe. Bueno, pero el casabe en su elaboración se extrae el almidón y simplemente queda la parte de la fibra de la yuca. Entonces no es igual cuando se metaboliza. La papa, que está dentro de este grupo de víveres, si es fría, dígase, se hierve y se pone en la nevera, convierte este almidón al almidón resistente. Entonces, de esta manera podría decir que se podría consumir en una cantidad módica. Pero claro está, nadie nunca quiere comerse una papa fría a menos que no sea la famosa ensalada rusa. Y no es la papa sola. Que no es la papa sola, que sabemos que tiene otros acompañantes y otros ingredientes que de por sí no la hacen muy saludable. Y ya por último el plátano, dentro de este grupo, que no es que es altamente almidonado, pero sí, ¿verdad? Hay que también controlarlo. Y ese plátano entonces se combina la yuquita, que sí, el huevito frito, el quesito frito y el salamí, entonces se convierte en los tres golpes y ahí hay otros temas con la doctora. Doctora, vamos a nuestro segmento de mitos y realidades. Usted tiene la misión de decirnos qué tan cierto, qué tan falso son estas cosas que se dicen popularmente. El primer mito del día de hoy. Si uso azúcar morena o miel, eso no me va a hacer daño. Eso es falso. Igual, o sea, es azúcar. Igual es dañina. Claro, la miel es más rica en fructosa, que es el mismo tipo de azúcar que tiene también las frutas. Y obviamente tiene antioxidantes también, que tiene efectos beneficiosos para el cuerpo. O sea, si la usamos en cantidades súper módicas, bueno, podríamos utilizarla, pero cuando hablo de módicas, estoy hablando de tal vez como máximo unos 20 gramos al día, y eso es como mucho. O sea, el azúcar en total en un diabético, en cualquier persona sana, debe ser menor al 10% del valor calórico total de la ingesta. O sea, eso es un poquitito, o sea, en los diabéticos debe ser menos. Pero para todos los fines es azúcar, o sea que realmente ni la azúcar morena y tal vez la miel diría menos. Es decir, que no es cuando usted lo sienta dulce con la miel, no, porque ahí entonces exacto, nos correcto. Vamos totalmente al desequilibrio. El segundo mito del día de hoy. Esto lo dicen las personas que pueden utilizar insulina o cualquier tipo de molécula o medicamento. Si me siento bien, porque ya me estoy medicando, no necesito seguir una dieta. Eso es totalmente falso. Aunque usted se sienta bien, siempre debe de seguir no necesariamente un plan de alimentación, sino un estilo de vida saludable. Y verlo como un estilo de vida, no verlo como un plan, no verlo como una dieta, sino adaptarse a llevar un estilo de vida saludable por completo, pero eso es falso. Como yo decía muy al principio de la entrevista, o sea, lamentablemente la diabetes mal compensada no da síntomas. Doctora, y también tenemos el caso, que aunque hemos hablado como de un cuadro de adultos, los niños que sufren de diabetes, y no quiero despedir el programa sin tocar este tema de manera rápida, que también, o sea, tenemos niños, pero que están viviendo su etapa de infancia o de adolescencia, y también cómo no dejar de vivir, pero también teniendo el cuidado propio con una alimentación correcta.
Sí, correcto. Mira, bueno, realmente yo no veo niños, me enfoco en los adultos, pero claro, tengo el conocimiento. La diabetes tipo 1, antes, hace muchos años atrás, se llamaba diabetes juvenil, que es el tipo de diabetes que le da a los pequeñitos desde muy corta edad. Esto suele ser más ya por factores genéticos que se da. Bueno, pues es más difícil dar acompañamiento nutricional a estos niños porque todavía no tenemos un estado de conciencia donde hay una madurez para explicarle a ellos de esto sí o esto no. Ahora bien, hoy en día para este tipo de personas se han creado unos aparatos donde te miden todo el tiempo. Claro, se puede usar perfectamente también en adultos y muchas veces es altamente recomendado. No manejo bien los costos, pero sí he escuchado que sí son costosos, pero facilita la medición de la glucosa y le dice exactamente al padre o a ese jovencito que ya tiene control de sí mismo que debe de aplicarse, o sea, cuánto debe utilizar de unidades de insulina y demás para ayudar a metabolizar esa cantidad de glucosa que tiene en su torrente sanguíneo. Entonces, así ellos no tienen que verse tan limitados en la parte de la dieta. Entonces, porque, bueno, tienen como esa ayuda. Doctora, volviendo a los pacientes adultos, están los que tal vez comen un poquito de más, como usted dice, son un poquito rebeldes, pero están también los que se aplican tanto que entonces se van al otro extremo. No, la doctora dijo que eso no puedo comer a tal hora. Entonces, ¿cómo manejar ambos casos y el mensaje también para ese paciente diagnosticado en base a lograr el manejo ideal a nivel alimenticio? Claro, bueno, creo que volveré a repetir mi frase favorita, o sea, la clave de la nutrición está en la moderación y obviamente siempre y por siempre los excesos en todo en la vida son los dañinos. Entonces, sí, es menos común, pero se ve muchas veces aquellos pacientes que se van al otro extremo y se limitan de muchísimas cosas. Obviamente estos extremos pueden conllevar al paciente a un déficit nutricional porque por más que sea, la mayoría de los grupos alimentarios tienen cada uno su tipo de vitaminas y de minerales que no dejan de ser necesarios para ese individuo. Entonces, esto simple y sencillamente, o sea, lo que se aborda es con educación, enseñarle al paciente cómo poder comerlo o por qué poder sustituirlo en caso de que él se sienta muy temeroso. Bueno, si no quieres esto, pues vamos a darte esto, que es bastante nutritivo, se asemeja en su composición nutricional, te va a aportar este tipo de nutrientes para que él también se sienta como más seguro de lo que está recibiendo. Ahí estuvimos todas las informaciones. Consulta directa con la doctora Priscila Lora, nutrióloga del Hospital Metropolitano de Santiago. ¿Dónde conectamos con usted específicamente? ¿En qué consultorio? Estoy en el consultorio en el 319. Así que ya ustedes saben, y también no solamente para los pacientes diabéticos, también en general. Viene por ahí ya diciembre, después los planes del nuevo año, y siempre yo entiendo que cuando uno no puede solo, siempre es bueno decir, vamos a dejarnos acompañar. La doctora Priscila sabe y puede con eso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y ya sabe, en diciembre vamos a hablar de los trastornos que cometemos alimenticios en las festividades. Así es. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima. Bye bye.